Shalom amigos hermanos de Israel disperso en las naciones. Continuamos con la parte 6 de la salvación viene de los judíos. Hoy vamos a ver Israel, gentiles y la Cajal o Eclesia del Eterno. Antes de nada vamos a ver que en tiempos de Yeshua ser israelita o judío significaba no solamente pertenecer a una religión, sino también ser miembro de una etnia, una tribu extendida o de un grupo étnico, a su vez como una nación-estado. Aunque bajo el dominio extranjero, en esos momentos, aquellos que no eran miembros de la tribu eran gentiles. Unos pocos gentiles habían adoptado la fe judía, eran conocidos como prosélitos. Poco después de la muerte de Yeshua, al principio todos sus seguidores fueron judíos, pero después ya se unieron gentiles. Por algún tiempo sus seguidores tenían una forma de ser vistos simplemente como otra secta del judaísmo, como los esenios, los fariseos, los saduceos, o también los seguidores de Bar Kokhba, ya en el siglo, por ejemplo, en el segundo siglo. Es por casi 2 décadas del tiempo se debatió en aquellos años qué debía hacerse con un gentil para que entre a la eclesia, a la congregación del Mesías. Si primero debía convertirse a la fe judía antes de poder ser aceptado como seguidor de Yeshua, como mesiánico. Y para esto fue que se convocó a la primera gran reunión o concilio de Jerusalén. 15 años después aproximadamente, después de la muerte del Mesías. La expansión del cristianismo, o diríamos la fe mesiánica hacia el exterior, hacia los gentiles, es lo que vamos a hablar ahora, en este y otros videos más. Para esto también vamos a puntualizar, la palabra judío es utilizada para el miembro del grupo étnico o nacional de los israelitas de aquel tiempo. La palabra gentil para referirnos a quienes no eran miembros de Israel, de los judíos. Y cristiano, aunque esto es anacrónico, a los que creen en el Mesías o también mesiánicos, porque ese término vino después. Bien, vamos a primeramente entonces ahora a ver ¿qué relación hay entre judíos, el Eterno, gentiles y los demonios? Israel. Para poder entender la reacción de los judíos de la época del Mashiach, la congregación primitiva, contra la inclusión de gentiles, primero vamos a distinguir la fe judía de las religiones gentiles en aquel tiempo. Hoy en día consideramos la diferencia entre religiones como una diferencia de creencias, primordialmente en cuanto a quién es su Dios, cómo actúa, cómo es que se ha revelado, y así las creencias en uno u otro determinan a qué religión uno pertenece. Hoy es así, pero en aquel tiempo no era así. En tiempos del Antiguo Pacto, la diferencia entre religiones era de esta forma. Todos, judíos y gentiles o paganos, como algunos dicen, reconocían que también existía un grupo grande de seres sobrenaturales, a los cuales uno podía rendir culto, servir como dioses, y quienes le retribuían también en protección, en ayuda y otras cosas más. Entonces, la religión de cada uno se definía por la selección individual de un Dios
o dioses a quienes servían. Hoy existe la tendencia a pensar que los dioses paganos eran quimeras de una imaginación supersticiosa. Hasta creemos que los judíos de la antigüedad creían lo mismo y que la revelación de el Elohim de Israel, el verdadero, fue simplemente alguien en contraste con dichas falsas supersticiones. Sin embargo, no es así el caso. Los dioses que los paganos veneraban ciertamente existieron y cumplieron el papel de dioses para sus seguidores, es decir, a cambio de la adoración y el culto que les daban, la reverencia, los sacrificios. Entonces ellos también les brindaban su apoyo. Sin embargo, no eran Elohim o Dios en el sentido de un creador no creado de todo lo que existe, sino simples espíritus, ángeles caídos, también conocidos como diablos o demonios, que se presentaron, y hasta el día de hoy también. Por ejemplo, en la alabanza Tejilín Salmo 96:5, así dice: pues los dioses de los gentiles son demonios, en hebreo es los Elohim. Lo mismo para el Eterno se dice Elohim. Mas Adonai, o sea, el soberano, Señor, es quien hizo los cielos. Los paganos pensaban que no existía otra cosa que otros dioses potenciales y que el de los judíos, de los israelitas, no era más que un espíritu particular de ellos, para ellos, tal como para los otros era Baal, Melcón, Astarte y otros espíritus que veneraban. De esa manera es que nosotros tenemos que hacer la distinción de aquel tiempo a lo que ahora se piensa. Vemos claramente que en el Antiguo Pacto y en los relatos de satanismo y ocultismo de hoy también son espíritus caídos reales. Pueden prestar servicios sobrenaturales, o diríamos nosotros más exactamente preternaturales, ¿no? Porque lo sobrenatural es otra cosa. Es la terminología más adecuada sería esto, es decir, las obras de los espíritus caídos son los actos preternaturales, pero bueno, vamos a decir sobrenaturales. La revelación única de la fe judía fue señalar que en adición a estos dioses, entre comillas adición, existe el Elohim verdadero, diferente, total y completamente único y soberano, no creado, por quien todo fue hecho, todo lo que existe. Y vemos que después, por ejemplo, Nebuchadnezzar y otros fueron reconociendo esto, que ese es realmente el verdadero, el de los israelitas. Entonces, este Elohim es incomprensible así nomás y totalmente soberano, pero este es el punto clave: estaba dispuesto a entrar en relación con el ser humano, una relación de amigo, de amor inclusive, como se va poco a poco descubriendo, una relación personal con los que le siguen. En esto consistía la fe de Israel, que todavía no se llamaba judaísmo. El término judaísmo recién viene en el siglo II, después del Mesías. La religión que seguía al Elohim creador y no a un espíritu caído. Todo el Antiguo Pacto refleja esta idea de un Elohim y de otros Elohim. Siempre existe una referencia para ello, y cuando se refiere al Eterno, contrario a servir a otros Elohim o dioses. Se manifiesta, por ejemplo, en Yehoshua, Josué 24:15, un texto muy conocido para mí y para muchos. Dice: si queréis servir a Yod-Heh-Vav-Heh, al seré quien seré, decid ahora mismo a quién vais a servir. Si a los dioses que vuestros padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses que los amorreos que ocupaban el país servían y que ahora viven acá.
Por mi parte, yo y mi casa serviremos a el Seré quien seré, el Todopoderoso, que tiene 4 letras, IHVH para nosotros, Yod-Heh-Vav-Heh. Muchos que no reconocen la existencia de un mundo sobrenatural tratan de explicar de algún modo estas ideas. Sin embargo, los versos que vamos a ver, vemos la relación entre Adonai, el mi amo, mi soberano, y los otros, Elohim. Alabanza Salmo 82, 1 al 8. Dice, se ha puesto Elohim de pie en la asamblea divina. Otros traducen de los dioses, para dictar sentencia en medio de los dioses. Ustedes serán Elohim, dioses, serán todos hijos del Altísimo, pero ahora como hombres morirán y como seres de carne caerán. Oh Elohim, ponte de pie, juzga la tierra, pues tú dominas sobre todas las naciones. Alabanza Salmo 95, 13. Pues Adonai es un Elohim grande, un rey grande por encima de todos los dioses. Vemos en este otro pasaje claramente que cuando el pueblo judío fue infiel y ofreció sacrificios a los dioses de los paganos, le ofreció sacrificio a los demonios. Devarim, Deuteronomio 32, 16 al 17. Despertaron a celos a él con dioses ajenos, con Elohim ajenos. Lo irritaron con sus ídolos, sacrificaron no a Elohim, sino a demonios, a Elohim que no eran suyos, dioses. El profeta Baruch 4, 6 al 8, es uno de los libros deuterocanónicos. Dice, fuiste vendido a las naciones, pero no para tu destrucción, por haber provocado la cólera de Elohim. Fuiste entregado a tus enemigos porque irritaste al Creador ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Elohim. Olvidaste al Elohim eterno que te crió. Llenaste de tristeza también a Jerusalén, tu nodriza. Entonces, la palabra hebrea aquí para demonios es sheidim. Esta palabra tiene las mismas raíces consonánticas que una palabra que significa destrucción, violencia, estragos, devastación, lo cual es apropiado, ya que esto es lo que hacen los demonios y eso es lo que son, agentes de destrucción, de devastación. Y a esto es lo que los paganos de entonces y de ahora sirven como dioses, estén o no conscientes de ello. Elohim ordenó a Israel destruir a todos estos dioses paganos, ídolos, en la tierra que ellos fueron conquistando en Canaán, para evitar la contaminación espiritual de ellos con los demonios. Cuando ellos desobedecieron, los resultados fueron desastrosos, como se ve en la alabanza Salmo 106, 34 y 41 y otros más. Por ejemplo, dicen, no acabaron con los pueblos que Adonai les había ordenado, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus modos de comportarse, sirvieron a los ídolos que fueron una trampa para ellos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, a los sheidim, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, sacrificados a los ídolos de Canaán, y el país quedó manchado de sangre, ¿sí? Se mancharon con esas acciones, se prostituyeron con tales prácticas. La cólera del Señor se encendió contra el pueblo y tuvo que el horror de su propia gente. Los entregó en manos de los paganos y a los que los odiaban los dominaron. Entonces, hermano amado, la palabra hebrea aquí de las naciones es goim, gentiles, se traduce como paganos también, ¿verdad? Entonces, de esa manera, cuando Israel dejó de eliminar a los paganos, terminaron sirviendo a los demonios y de esos paganos como dioses. Esta fue la razón de la separación intensa,
sancionada por la fe judía entre judíos y gentiles, separación, por la impureza y la contaminación espiritual asociada con estos últimos, y por las implicaciones catastróficas de las uniones entre israelitas y gentiles en cualquier contexto, sobre todo en la adoración o el culto. Lo que podría aparentar ser una fobia extrema de los israelitas no era una falta peculiar de ellos, sino algo impuesto y ordenado por el Eterno. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, para llevar a cabo la misión encomendada a los judíos, porque la salvación viene de los judíos, para la cual han sido o hemos sido elegidos. Esto es lo que Elohim quería decir cuando se proclamaba con frecuencia como un Elohim celoso. Es por eso. Devarim, Deuteronomio 6, 14 al 15, también en los 10 mandamientos, capítulo 20 de Éxodo, dice cuando habla de no unirse a dioses, no adorar imágenes, ni ninguna estatua. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Adonai, tu Elohim, que está en medio de ti, es un Elohim celoso. No sea que estalle su furor, dice, y te haga desaparecer de la tierra. Ser entonces seguidor de un Elohim, de un Dios, es invitar a ese Dios a entrar en el alma humana. Sería completamente repugnante a la pureza del Elohim de Israel el tener que compartir o cohabitar en un alma con la suciedad de un demonio, un Dios pagano, y por ende los celos de él. Esto puede reflejarse en la oración central judía, que es el Ishma. Escucha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es uno. Es el primer y mayor mandamiento que el mismo Moshiach dijo a un rabino, ¿sí? En Marcos 12:29. Enfatiza la unidad del Eterno, opuesta a la doctrina de otros que hablan de diversos dioses. Esto no niega que hay un Elohim todopoderoso que es Padre por el Hijo y por el Espíritu de Santidad, que tiene 3 dimensiones. Eso es bíblico totalmente, no es pagano, no es trinidad babilónica, egipcia, nada de eso, ni romana. Entonces, la traducción puede ser una reacción a estas doctrinas, una traducción correcta: Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim es el único todopoderoso. ¿Ya? Aquí se enfatiza el servir solamente al Señor con exclusión de cualquier otro Dios. Entonces, después veremos, hermanos, los israelitas o judíos ya en tiempos del Mesías y los gentiles en la congregación primitiva, cómo fue en sus inicios, la congregación cómo era y qué fue pasando y toda la problemática vino después. ¿Quién estuvo con ustedes? Sheliach Yehoshua Ben Saduk de la Congregación Israelita Mesiánica en Santa Cruz, Bolivia, para servirles. Si queréis comunicaros conmigo, mi número de WhatsApp es +, 591 60 94 94 94. A sus órdenes, hermanos, no cobramos nada. Usted nos puede invitar a donde sea y estamos allá para dar a conocer la verdad de los mandamientos del Eterno y del Santo Evangelio del Todopoderoso. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.